Acabamos de salir del fondeo de Rodney Bay. Únicamente hemos parado para... Uy, la bota para... Espera. Ahora. Hemos parado para hacer noche porque vamos a San Vicente. Pero justo ahora, cuando arrancamos el motor, resulta que nos falla el alternador, no carga. Ya nos ha pasado varias veces, entonces tenemos que encontrar un alternador. Estamos a punto de volver para Martinica otra vez, que es donde se puede uno surtir de cualquier cosa. Pero vamos a ver, ha empezado a cargar de repente, vamos a ver si nos seguimos hacia San Vicente igualmente. Arriesgándonos un poco. Ya veremos. Llevamos 2 rizos y vientecito, habrá 25 nudos, cosas así, como ayer. Entonces vamos a ir al sotavento de la isla todo el rato. Hacia el sur está... Pues hasta pasar en el corredor entre San Vicente y esta isla. En un momento dado os enseñaré cuando naveguemos de popa. Ahora estamos navegando de popa, pero bueno, no vamos a hacer trasluchada en principio. Os enseñaré el sistema del freno de botavara que llevamos, que es un 8 de escalada, ya lo veis. Está muy bien. A mí no me gusta, ya lo he comentado alguna vez, no me gusta nada la retenida, porque puedes meterte en problemas si trasluchas involuntariamente. Y esto, que es un freno, es igual que el freno Walder, ese que venden tal, pero en este caso hecho con un 8 de escalada y un cabo. Luego el arraigo que tiene atrás para tensarlo es este, está aquí. Lo mando junto porque no me... Pero bueno, ya os lo enseñaré en un vídeo. Hacemos un vídeo navegando de popa y os lo enseño. Venga, nos vamos. Nos vamos para abajo, para el sur. San Vicente y Granadinas. Ya he puesto la bandera de San Vicente y Granadinas y la de cuarentena para cuando lleguemos esta tarde. Nuestros amigos Aneta y Robert nos están poniendo los dientes largos porque están ahí navegando al lado de ballenas, en manta raya, de todo. Vamos para allá a ver todos estos animalitos del mar. Llevamos 2 rizos en la mayor. De momento vamos de popa, estamos por el sotavento de la isla de Santa Lucía. Pero bueno, llevaremos viento por un largo, supongo, un largo o al través. Esperemos que no vuelva a fallar el alternador, que no se comporte. Si no, ya nos ha comentado nuestro amigo Tony que en Kingston, ahí en San Vicente, sí que podemos comprar repuestos. De modo que no tenemos que volver de momento a Martinica. Ya estábamos hartos de ir y volver, hemos tenido que ir a comprar, ya lo visteis, y un rollo. Vamos a seguir para allá. Por una veta a casi 7 nudos, con el casco llenito de porquería. Increíble. Ahí vamos. Ahí vamos. A toda castaña. Mira el catamarán ese intentando cogernos, ni de coña. Ni de coña nos va a coger. Sí, voy a tener. Mira. Esos son los pitons, Las 2 montañas gemelas. Bueno, una es más grande que otra, ¿no? Es una más grande que otra, ¿no, Moni? Sí, es una más grande que otra. Son el emblema de la isla. De hecho, está hasta en su bandera.
Una buena navegación a Sotavento, un poquito pues así con ráfagas, racheada, ¿no? Porque está lleno de acantilados y montañas. Pero no está mal, muy tranquila. Ahora en cuanto salgamos del Sotavento de la isla, ya ahora mismo llevamos rumbo hacia San Vicente. Tendremos una buena ola en cuanto salgamos al Sotavento, perdón. Tendremos una buena ola con todo el alisio que está soplando en el Caribe, ¿no? Mirad, un remolcador remolcando una cabarra. Puta. Es brutal. Mirad qué castañita tenemos. Hay entre 18 y 25 nudos. Aquí en el Caribe lo que pasa es que además siempre hay ola del través entre una isla y otra, porque claro, tenemos un fetch inmenso de todo el Atlántico. Llevamos dos rizos, como os he enseñado antes, el Mayor y el Génova. Y bueno, vamos ahí apretaditos, vamos a 6,5, 7 nudos. Y está movidito, hay olita de través. ¡Qué bien, eh! ¡Qué guay! Vamos rápido, vamos casi entre 6,5, entre 6 y 7 nudos. Y eso que el casco está llenito de mierda. Y vamos a llegar de noche a San Vicente porque hemos tardado mucho en recorrer la costa de Sotavento de Santa Lucía, porque había muy poco viento, había ráfagas. Pero bueno, ahora ya sí, con este viento ya vamos bien. Alguna ola me va a caer encima casi seguro. Pues estamos a 8,7 millas del fondeo de Chateau Belair aquí en San Vicente. Lamentablemente vamos a llegar de noche, casi seguro. Pero bueno, hemos tenido una travesía así, esta última parte bastante movidita, con la famosa ola monstruosa del Atlántico Caribe. Ahora ya se ha calmado un poco. Bueno, pues fenómeno la toma, ¿no? ¡Tía puta! Me ha quedado guay. Bien, de verdad no me había mojado en toda la travesía, no me había caído ni una sola gota. Y a mí. Pero habéis presenciado en directo una gran ola monstruosa que nos ha caído encima. Qué suerte habéis tenido. Y ya estamos llegando, de verdad. Pero está soplando, es que ha soplado bastante viento, entre 25 y 20 nudos, ahora ha bajado, pero claro, la ola queda hasta que se va parando. Joder, estoy completamente empapado, no sé cómo me ha saltado el chaleco, de verdad, porque ha sido brutal la ola. Y ahora otra vez está bajando el viento. Acabamos de entrar en el Sotavento de la isla de San Vicente. Habéis visto el atardecer. Creo que vamos a llegar, nos quedan 4 millas para el fondeo. Vamos a 7 nudos, ahora un poquito menos, 6. Todavía tenemos viento y tal vez lleguemos con algo de luz para fondear. Bueno, el aire es caliente, la isla es súper verde, súper bonita. Eso es el volcán.
facilita la travesía. La ola tan grande, claro, tantos días soplando 20, 25 nudos, pues se forma una ola grande. Pero ha estado bien, hemos venido rápido, 45 millas de travesía. Hoy. ¿Qué más quieres? Mirad qué sitio llegamos ayer por la noche. Más bonito. Chateau Belair se llama. Llegamos con la cubierta llena de sargazos. De toda la navegación así tan heavy. Fijaos. Mirad, por aquí hay sargazos todavía. Fijaos. Todas las olas que nos saltaron por encima. Mira. Sargazos y sargazos. Mira en el obenque. Sargazos enganchados. Ahí. Vale. Y ahora vamos a hacer la entrada aquí de aduanas. Parece ser que se puede hacer pues por allí, en algún sitio. Impresionante lo verde que es esta isla, ¿eh? A ver qué cosa más bonita el sitio. Vale, pues estamos recogiendo el fondeo porque al final nos vamos para Vecchia, porque aquí aduanas está cerrado hoy. Y bueno, Vecchia está cerca, con lo cual vamos a recoger el fondeo. Ah, ya tienes el truco del gancho, ¿eh? Vale, cuando quieras. Ya estamos. En ruta hacia Vecchia. ¿Esto qué es? Una gambita pequeña. Era una microgamba. Aquello que se ve allí es Vecchia. Sí. Es aquello. Mirad, un señor vendiéndonos pescado que acaba de venir. Quería vendernos pescado. Mirad esto, por Dios. Por el Sotavento, con el mar plano de la isla de San Vicente, con 12 nuditos por el través. ¡Ah, qué maravilla, eh! Llevamos 2 rizos todavía en la mayor de ayer, porque ahora en cuanto salgamos allí hay castaña. Pero vamos, esto es... ¡Qué gozada, eh! ¡Qué maravilla! Fijaos. ¡Wow! A ver si podemos hacer ya aduanas allí en Vecchia. Está muy cerca Vecchia. Está como a 20 millas de Chateau Belair, a 10 millas, 10-12 millas de la punta sur de Kingston. Yo creo que menos incluso. Venga, ya está, ahora sí. Nos ha marcado la veleta I-30, que debe ser 25 nudos, o así. Más los 5 que llevábamos. Y ahí estamos ciñendo. Hay vientecito, hay ráfagas fuertes. Todavía no hemos salido del Sotavento. Mirad qué escora. Cuando tengo que poner el pie aquí es que hay bastante escora. A ver, mira, aquí viene ráfaga, se ven los borregos. Fíjate. Mira qué borrego. Ahora sí, por fin, mira qué escora. Vamos metiendo la regala esta en el agua. Nada, vamos a 7 con 3 nudos, no nos parece que vamos despacito, pero mirad los rufiones que están saltando por la proa. A ver, ahí, sí.
Ahí está la bahía de Vecchia. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Vecchia. Hace un viento increíble. Esta noche ha hecho unas ráfagas, hemos tenido problemillas porque empezamos a garrear y tuvimos que cambiar de fondeo. Unas ráfagas de 40 nudos, entonces bastante bestias. Nos tuvimos que cambiar un poquito. No estaba, aquí hay boyas, pero nosotros no vamos a pagar 20 euros por una boya un día, pero ni locos, vamos, si podemos evitarlo. De modo que aquí hay una zona donde se fondea. ¿Veis? Es muy bonito, Vecchia, a mí me está gustando mucho. Solo hemos bajado una vez, bajamos ayer a hacer aduanas. Ya tenemos quitada la bandera de solo la de San Vicente, tenemos quitada la de cuarentena y ya quitamos la de cuarentena. Y nada, es agua absolutamente cristalina aquí en la bahía de Vecchia. Una cosa impresionante, muy bonito. La parte del pueblo es muy bonita, ya pondremos alguna fotito. ¿Veis? Todo el fondeo es muy grande la bahía. Este viento me recuerda al Meltemi griego, ¿eh? Muy parecido, ¿eh? En fin, aquí nos quedamos por Vecchia, vamos a seguir bajando, vamos a esperar unos días a que calme un poquito este viento tan fuerte de en torno a 30 nudos. Y nada, y seguimos bajando a ver los cayos y demás, las Granadinas, y pensamos ir hasta Grenada también. O sea que ahí nos vemos por esas islas. Si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, darle al like, suscribiros, que estamos llegando casi a los 4000 suscriptores. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.